Aunque el presidente Nelson no sabe ni el día ni la hora cuando vendrá el Señor por segunda vez, nos está preparando hoy para ver nuevamente la faz del Señor. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el acompañamiento el día de ayer durante la transmisión completamente en vivo y por los mensajes que me han hecho llegar. Miren, como se los había prometido el día domingo, hoy iba a comenzar una nueva serie en donde íbamos a hablar, o yo les iba a compartir, mejor dicho, parte de mi estudio personal con respecto a algunos privilegios, bendiciones, promesas que se nos dan en el templo y el por qué es indispensable que nosotros tengamos este tipo de conocimiento y estos poderes para poder soportar los días venideros y, por supuesto, la segunda venida. El capítulo de hoy es el primer episodio y esta promesa, este privilegio, tiene por título Apareceré a mis siervos. Fíjense, hermano, en el 2024, en su mensaje Regocíjense en el don de las llaves del sacerdocio, el presidente Nelson nos dijo lo siguiente: la oración dedicatoria del templo de Kirtland que ofreció José Smith constituye una instrucción de cómo el templo nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Los aliento a estudiar esa oración que está registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Entender los privilegios espirituales que el templo hace posible es vital para nosotros hoy en día. Hermanos, el versículo que voy a comenzar a analizar hoy en este primer episodio, si bien es cierto, se encuentra en la sección 110, pero tiene que ver claramente con el templo de Kirtland, porque ocurre en la sección 110 la aparición del Salvador, ¿verdad? Junto a otros seres celestiales para la entrega de llaves del sacerdocio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el presidente Nelson nos dice claramente que las bendiciones, o mejor dicho, entender todas las bendiciones a las que nosotros tenemos acceso en el templo es vital. La palabra que usa ahí es vital. ¿Qué quiere decir, hermanos, la palabra vital? Podemos compararlo a signos vitales, vamos a decirlo así. Si no conocemos, si no estamos al tanto de los poderes que nosotros adquirimos en el templo y a los que tenemos acceso, hermanos, vamos a fallecer espiritualmente y no vamos a sobrevivir espiritualmente a los días venideros. Y por ende, no vamos a estar listos cuando venga el Señor. Asistir al templo no es solamente ir, sentarse, escuchar, hacer lo que se me requiera que haga en el momento y salir de la misma manera que entré. No, hermanos, es entender la palabra que usa el presidente Nelson, es entender los privilegios espirituales que nosotros, usted y yo, tenemos al asistir al templo. Entonces, entender no se logra en una sola visita. Con el tiempo, uno va entendiendo cuáles son estos privilegios espirituales. Así que en este primer episodio voy a comenzar a detallar algunos privilegios espirituales a los que tenemos acceso, pero ya queda de parte de nosotros que lo podamos entender. Ahora, el Elder Rasband, como se los había mencionado recientemente, pero es importante recordarlo, en la última Leona, un hermano me dijo: hermano, es en la Leona de septiembre, porque todavía estamos en septiembre. No, es la Leona de octubre que ya salió. La Leona de octubre del 2025 ya salió. Y en este mensaje, el Elder Rasband nos dijo: el poder celestial es importante, hermanos y hermanas, porque vivimos en un mundo sumamente inicuo. Sin ese poder, fíjense esto, ¿no? Esta condición, sin ese poder no podremos soportar el día de su venida, ni estar cuando Él se manifieste. Mientras tanto, el mundo no está avanzando suavemente hacia ese día. Sin ese poder, hermanos, sin los poderes que uno adquiere, ¿verdad? Que uno entiende que obtiene en el templo, sin ese poder,
no podremos soportar el día de su venida y por ende tampoco los días venideros previos a la venida del Salvador. Por eso, esta serie de videos que voy a hacer se llama y lleva por título Poderes Celestiales para soportar la segunda venida. Así que hermanos, voy a comenzar a leer, como se los dije, en la sección 110, el versículo 8, y de aquí nace el primer privilegio al que tenemos acceso en el templo. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz. Si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. En esta sección, el Señor estaba aceptando su casa recién dedicada, es decir, el templo de Kirlan. Y estos dos elementos van a estar siempre de la mano en la serie de versículos que yo les voy a leer. De hecho, el día viernes pasado les compartía en un video la experiencia de Moisés preparando o tratando de santificar al pueblo para que viera la faz del Señor y para que escuchara su voz. Estos mismos elementos los encontramos aquí en la sección 110. El Salvador dijo, apareceré a mis siervos, apareceré, es decir, me verán. Y la otra palabra que usa es, les hablaré con mi propia voz. Así que estos dos elementos, verlo y escucharlo en el templo, van a ir de la mano a lo largo de los versículos que les voy a compartir. Ahora fíjense lo siguiente. Esta escritura de la sección 110 nos lleva a Doctrina y Convenios 38 y dice, pero he aquí, de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros, estoy en medio de vosotros, y no me podéis ver. Pero pronto vendrá el día en que me veréis, y sabréis que yo soy, porque el velo de tinieblas en breve será rasgado, y el que no esté purificado no soportará el día. Hermano, y esto es interesante porque nos dice, mientras tanto que ustedes no me pueden ver, ¿verdad? Pueden en este momento hacer un trabajo de purificación. ¿Por qué? Piense lo que dice el versículo. Porque llegará el día, vendrá el día en que me veréis. Vendrá el día en el que el velo de tinieblas será rasgado. Así que hermanos, por eso es interesante que nosotros al asistir al templo podamos prepararnos, hermanos, para ver la faz del Señor. Porque a pesar de que no lo veamos ahora de manera literal, ¿verdad? Es cierto que los profetas sí lo pueden ver, pero a pesar de que a veces no seamos partícipes de manera literal de este privilegio, podemos estar seguros de que cuando llegue el día, hermano, en el que Él se presente y el velo sea rasgado, nosotros vamos a poder soportar el día. Soportar el día. ¿Por qué? Porque ya nos hemos purificado. Ya hemos hecho ese trabajo de purificación en el templo. La sección 50, el versículo 45 nos dice, y viene el día en que oiréis mi voz y me veréis y sabréis que yo soy. Nuevamente se repite la promesa, pero acompañada igualmente de estos dos elementos. Oiréis su voz y lo veremos, veremos su faz. Doctrina y Convenio 67 nos dice lo siguiente, y además de ciertos digo que es vuestro el privilegio. Fíjense la palabra que usa, la misma que usó el presidente Nelson, privilegios. Entender los privilegios, ¿verdad? Dijo el presidente Nelson, es vital en estos días. El Señor dice, es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros, los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará, y me veréis, y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. Entonces, hermanos, aquí hay dos cosas. Primero, hay una promesa, hay un privilegio, pero también hay condiciones que nosotros debemos llevar a cabo, que es parte de la tarea del día a día.
Dice que debemos despojarnos ¿de qué? De la envidia, del temor, y debemos humillarnos ante Él. Y luego dice que cuando lo podamos ver, no va a ser con la mente carnal o natural. Y esto lo refuerza en los versículos siguientes, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios, ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. Entonces, menciona mente carnal o natural, luego en el 11 dice, ningún hombre en la carne. En el 12 nuevamente habla de conforme a la mente carnal. Y en el versículo 13 dice, no podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni la administración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Así que hermanos, en esta serie de versículos de la sección 67, se hace mucho énfasis en la mente carnal, en el hombre natural. Y efectivamente ese es el tipo de trabajo o de purificación que hacemos al acudir al templo. Cuando habla que debemos continuar con paciencia hasta perfeccionarnos, el Elder Beiner ha enseñado que esta perfección no se va a lograr en este estado terrenal, se va a lograr luego en el milenio. Sin embargo, hermanos, el Elder Beiner ha asociado la palabra perfección con estar completos. Entonces debemos continuar con paciencia hasta estar completos, ¿verdad? Haciendo alusión a esas palabras del Elder Beiner. Así que hermanos, al ir constantemente al templo, nosotros podemos despojarnos de manera literal, ¿verdad? De todas esas cosas que forman parte del hombre natural, que en los versículos anteriores leímos como la envidia, temor y falta de humildad. Entonces, esta serie de versículos igualmente nos hablan de la purificación y de lo que tenemos que dejar de hacer para estar listo cuando Él venga nuevamente. La sección 88, el versículo 68, nos dice, por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo, y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Aquí claramente menciona la palabra santificaos. Y yo les mencionaba el día de ayer durante la transmisión que el presidente Nelson en su mensaje de abril mencionó al menos en 6 ocasiones la palabra pensamientos, hablando de la virtud que engalana, ¿verdad? Y que fortalece nuestros pensamientos. Aquí, en esta referencia, se nos dice que debemos santificarnos para que nuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Entonces, claramente, la mente, ¿verdad? Tiene que ver también con los pensamientos que hay en ella. Así que todos estos elementos, hermanos, están asociados a la santificación, a la purificación, con una única promesa. Lo veréis porque os descubrirá su faz. Nuevamente, hermanos, se nos manifiesta aquí la promesa de que Él se aparecerá a sus siervos. La sección 93 se nos dice, de cierto así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Entonces fíjense en estos detalles, en estos versículos hay también una serie de condiciones. Número 1, debemos desechar nuestros pecados. Una vez que los desechemos, que los abandonemos, número 2, vengan a mí. Venir a mí o volverse al Señor, que son sinónimos, están asociados al arrepentimiento. Cuando Él dice, ven a mí, nos está diciendo claramente, arrepiéntate, deja lo que estás haciendo y ven a mí, asociado a que Él está en el centro, ¿verdad? Hablando de ese centro sagrado, el acercarnos hasta el Señor y indica que debemos abandonar el hombre natural, ¿verdad? Y arrepentirnos. Luego dice, número 3, invoquen mi nombre. Número 4, obedezca mi voz. Y número 5, guarde mis mandamientos. Si nosotros, reforzados por las citas anteriores, llevamos a cabo
este trabajo individual, hermanos, el resultado será el mismo que hemos venido hablando. Verá mi faz y sabrá que yo soy. La promesa que Él nos hace. La sección 97 nos dice, y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Entonces, hay una promesa tremenda, hermanos, al acudir al templo. Dice que su gloria descansará sobre ella y nos da una advertencia de no profanarla, de no permitir que ninguna cosa impura entre en ella. Y hay una promesa que se repite y aquí claramente la vemos en el versículo 16. Los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Lo mismo que le ocurrió al hermano de Jaré cuando vio que el velo se rasgó y pudo ver el dedo del Señor. Fue el mismo ejercicio espiritual que estamos viendo acá. El elder John A. Wixow, en el manual de instituto, el capítulo 43, se nos dice, es una gran promesa la de que Dios vendrá a los templos y de que el hombre verá a Dios en ellos. ¿Qué significa esa comunión prometida? ¿Acaso significa que Dios vendrá a los templos de vez en cuando y que ocasionalmente los puros de corazón lo podrán ver? ¿O significa algo mayor, que los puros de corazón que vayan a los templos podrán por el Espíritu de Dios disfrutar siempre allí de una maravillosa y rica comunión con Dios? Creo que eso es lo que significa para mí y para ustedes y para la mayoría de nosotros. Así que, hermanos, dentro de las palabras del elder Wixow encontramos una promesa de que vamos a disfrutar de la compañía del Señor de manera constante, no intermitente, no de cuando en cuando. Pero eso, hermanos, va a depender de que seamos o que nos esforcemos por ser puros de corazón. Ahora, el mismo esfuerzo espiritual estaba llevando a cabo Moisés con el pueblo de Israel. Y hay una advertencia que con esto me quiero despedir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificarlos de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Hermanos, que no nos pase como al pueblo de Israel, que no pudo soportar la presencia de Jehová del Antiguo Testamento. Para nosotros sería la presencia del Señor. Nosotros podemos gozar de la compañía, de escuchar su voz en su casa. Sin embargo, va a depender, como siempre les digo, del albedrío y la manera en que nosotros lo ejerzamos para seguirlo a Él. Testifico que Él vive y que sus casas, sus templos son literalmente el lugar donde Él mora, donde podemos gozar de su presencia y de su gloria. Y esto lo quiero compartir contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, gracias por haberme acompañado en este primer episodio de la serie. Te invito a que puedas compartir tus impresiones con respecto a este privilegio de poder ver al Señor y escuchar su voz en el templo. Gracias por haberme acompañado. Comparte el video, reacciona con un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.